Saludos, bienvenidos sean todos a una nueva entrega de Hacia el Futuro TV. Como todos los domingos, estaremos con ustedes, Silvia Infante y Pedro Ramírez, a quien vamos a darle los buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días, Silvia. Buenos días a todo el país. Gracias por el honor de su sintonía, como cada domingo. Hoy es un día especial y, por supuesto, queremos invitarles a todos a que nos acompañen durante esta hora para que compartamos temas de mucho interés. Sabemos que ustedes están allí junto a su familia, disfrutando de este precioso domingo. Por supuesto, para nosotros es un gran honor recibir su audiencia. Hoy tenemos una invitada súper especial que sabemos será del agrado de todos ustedes, sobre todo porque abordaremos temas que son de mucho interés y que mucha gente pregunta cada día, además de que tiene inquietudes sobre los viajes, sobre muchos temas como la niñez, la adolescencia, entre otros. Así es que voy a permitirme pasar la palabra a mi compañera Silvia Infante para que sea ella quien haga la presentación formal a nuestra invitada especial del día de hoy. Así es, Pedro. Bueno, señores, hoy contamos con la presencia de Briseida Jacqueline Jiménez. Ella es experta en asuntos migratorios, asuntos de la niñez y adolescencia, entre otros temas. Buenos días, licenciada. Muy buenos días. Me estoy riendo porque casi nadie me dice el primer nombre. Sí. Si buscas en las redes, pocas personas me llaman por mi primer nombre. Estoy a la orden. Qué bueno que contamos con su audiencia y gracias por invitarme a su programa. Licenciada Jacqueline Jiménez, queremos iniciar este espacio. Primero, pidiéndole permiso a la audiencia para decir que no nos imaginamos que en usted habría una gran combinación entre el talento y la belleza. Y que, bueno, como licenciada en Derecho, tiene unos cuantos estudios, posgrado, maestría en asuntos políticos, en Derecho Civil y demás. Creo que es un momento oportuno para que empecemos a este conversatorio, que de seguro va a ser del agrado de nosotros y del pueblo dominicano y por supuesto de esos hermanos que están en la diáspora, que requieren muchas veces de esas orientaciones y que necesitan preguntar a la distancia. Vamos a iniciar porque usted es experta en derechos, en asuntos de la niñez y yo quisiera que entráramos de inmediato en el aspecto de la niñez, de la adolescencia, que dejemos los asuntos migratorios para un poco más adelante con la venia de mi querida compañera Silvia Infante. ¿Te parece? Así es. Bueno, es importante que empecemos, doctora, licenciada, con el asunto de las legislaciones que tienen que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes y de los casos que se están dando en muchos países del mundo, pero sobre todo en la República Dominicana. Esa protección de la que goza hoy la niñez y de esos recursos que hoy priman sobre la base de los derechos individuales de esos niños, niños y adolescentes y que mucha gente no conoce. Vamos a empezar por ahí, doctor. Sí, es fabuloso cómo nuestra Constitución ha registrado los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familia en el artículo 55 y siguiente de la Constitución de la República Dominicana. Nosotros somos signatarios de convenios internacionales, como es el Convenio de la Protección de los Niños y Niñas de 1991. Recuerdo que fui a la ONU a que ratificáramos ese convenio en el 91 y que también nosotros fuimos parte de la primera ley, la ley 14-94, que fue la primera ley que protegió los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en el Congreso a través de Rafael Espinal, que era cuando el diputado pues que sometió al Congreso esta ley. Nosotros tenemos y estamos regidos por el Convenio Internacional de La Haya, que
que trae una protección mayor y que está a la par con la Constitución de la República. No es coincidencia la edad para el sometimiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que muchos dicen que es muy poco tiempo, si es de 3 a 5 años, pero todo esto envuelve los convenios internacionales y políticas de Estado que están por encima del devenir de las leyes en la República Dominicana. Sabemos que hay una jerarquía. Los convenios y la Constitución están en igualdad de jerarquía. Luego vienen los códigos y luego vienen las leyes. Entonces nosotros tenemos un código para la protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes, teniendo derechos hasta de 6ª generación. Derechos al medio ambiente, derecho a la asociación, derechos que sabemos que primera generación viene siendo los derechos humanos, derecho a la salud de 2ª generación y así sucesivamente. Pues nosotros tenemos derecho hasta de 6ª generación, como le iba diciendo, y entre los decálogos del derecho del niño está el derecho al nombre, el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, a tener 2 familias, que en el artículo 8 habla del derecho que tiene el niño de tener contacto con la familia materna y la familia paterna, que muchas veces, que el papá quiere un régimen de visita. El papá es por el general en el divorcio, o en la separación, si es una relación de hecho, quien es despojado de la guarda. Entonces, el papá quiere como si fuera un derecho del papá, no. El derecho de tener 2 familias y tener contacto con ambas familias, conforme al artículo 8, es del niño, de la niña o del adolescente. Porque usted no hizo ese niño, niña o adolescente solo, sino que hay 46 cromosomas, 23 son de papá, 23 son de mamá. Entonces, por eso la ley protege que los niños tengan contacto con ambos padres. Que el papá es malo, que es delincuente, que ese fue el papá que usted eligió para sus hijos o para su hijo. Entonces, vemos casos en Estados Unidos y otros países que el derecho no se pierde ni siquiera cuando se pierde la libertad. Hay padres que tienen que llevarle sus hijos al precinto donde estén internos para que puedan verlo, porque se ha demostrado que le hace más daño no tener contacto con los padres que estar huérfanos de padres vivos y no tener ninguna relación con la familia paterna. Licenciada, recientemente se aprobó la modificación del Código Civil, está analizando mucho el matrimonio infantil. Aquí en la República Dominicana. ¿Se aprobó o no se revocó? No es un secreto de que las niñas, que son las más afectadas en este caso, se casan a temprana edad y se está tratando de que después de los 18 años es que la mujer contraiga matrimonio. ¿Cómo usted visualiza esto en la República Dominicana? ¿Cree usted que esto va a tener como consecuencia de que las muchachas no se casen porque no se le va a permitir, sino que se junten o se amanceben a temprana edad? Esta ley, esta disposición podría frenar esa acción que se da a diario en la República Dominicana. Silvia, más que se junten o se casen, el asunto era que cuando una adolescente, porque no se permitió nunca que niños menores de 13 años contrajeran matrimonio, sino después de los 13 años, sí se podía con consentimiento del padre o la madre o consentimiento de un juez si había situaciones atendibles, que lo decía la ley. El asunto no es si se casan o si están juntos viviendo bajo un mismo techo. El asunto era que por autorización paternal o judicial se tapaba muchas violaciones, se tapaban mucha seducción de adultos mayores que iban a prisión si no se casaban, porque casándose era como la ley permitía que pudieran cohabitar, tener relaciones sexuales. Salir ileso consentido, de ese delito. Exacto, era para salir ileso de ese ilícito penal, y esto es lo que vino con la prohibición de que haya consentimiento de los padres a que se casen los y las, porque tú te refieres a ellas, pero no, en mi experiencia
hay dispensa para varones también. Pero es muy poco. Es muy poco, pero la seducción para los varones, sobre todo con las domésticas, con las personas que trabajan dentro del hogar, con las maestras, es también grande. Y hay una seducción también entre personas del mismo sexo con adolescentes, sabiendo que cuando hay seducción o hay violación entre menores de edad, pues tiene que haber la condición de haber 5 años mínimo entre uno u otro, y siempre se va a proteger al que tenga menos edad. Entonces, así las cosas, yo veo muy bien que esté prohibido por ley ya el matrimonio consensuado entre personas menores de edad, para evitar que puedan cometer los ilícitos penal y después salirse con la suya a través de un matrimonio. Licenciada Jacqueline Jiménez, conforme a la evolución del tiempo, las cosas han ido cambiando mucho. Recuerdo que hace ya unos añitos atrás, cuando se daba el caso, ya sea de una violación a una menor o de una seducción, como dice usted, se arreglaba como entre familia y también la ley era un poco como muy flexible, en el sentido de que se pagaba prácticamente el error con ofrecerle casamiento a la jovencita. Exacto. Y como que ya se subsanaba todo, pero quedaba ciertamente un daño psicológico, un daño material, incluso físico. Y esto como que ya quedaba así saldado, ahora ha cambiado. Claro. Ha cambiado porque... Pedro, vámonos a una pausa y cuando regresemos, señores, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante que involucra a nuestros niños, niñas y adolescentes. No nos cambien. Ay, si yo tuviera visa, me fuera para Nueva York, Canadá, Londres, España, Francia, Alemania. Tranquila, ¿quieres viajar? No juegues con tu inversión, habla con nosotros. Bufete de Abogados, licenciada Jacqueline Jiménez. Los expertos en migración. Llámanos, nosotros tenemos la solución. 809-567-8825. Seguimos en su espacio Hacia el Futuro TV. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos a la licenciada Jacqueline Jiménez sobre estos aspectos que se daban hace ya unos años y que se siguen dando en estos tiempos, pero que ha cambiado un poco las normas, las reglas han cambiado, porque obviamente esa propia evolución, incluso se van tocando las legislaciones para endurecer muchas veces las leyes y las penas cuando se trata de infracciones, de violaciones. Hoy por hoy, licenciada, por ejemplo, un hombre ya no puede dejarse seducir, si se quiere el término, por una menor, porque recuerdo que se decía que si una persona mayor tenía algún tipo de relación íntima con una jovencita menor de edad, casi siempre le preguntaban a la jovencita si ella estuvo de acuerdo o si no, y si ella decía que estuvo de acuerdo, liberaban a esa persona aún siendo menor y la persona muy mayor. Hoy por hoy es totalmente distinto. Si la joven, aunque la joven seduzca o vamos a decir convenza al mayor que pudiera hacer, hay una gran infracción, una gran penalidad y una aplicación de esa ley para que entonces se castigue a esa persona mayor que no puede estar con una persona menor de edad, de acuerdo a lo que dice. Es que el menor no tiene poder de decisión. Yo lo que digo es que toda relación sexual con menores de edad está prohibida. Ajá. Si usted la obliga, se llama violación. Y si no la obliga, como dicen en los campos, si lleva gusto ella, pues se llama seducción. Todo está prohibido. Y ahora mismo felicito la decisión de la Procuradora General de la República, que aún cuando los padres o la misma menor o el que hizo la denuncia quite la querella, quite la denuncia, ella prosigue, porque esto es considerado
una violencia de género y está tipificado en la ley 24-97 en los numerales 330-1 y siguiente. ¿Cuál es el castigo que se le da a un hombre mayor de edad cuando se le comprueba que ha estado con una menor? De 3 a 10 años, y no importa si la menor haya estado, tú dices la menor, a mí no me gusta decirlo en un solo género, menor, la o el menor que esté con un adulto, le toca de 3 a 10 años y no hay agravantes como es que sea profesor o que sea padre, padrastro. Tenemos casos emblemáticos aquí que han pasado con periodistas que por una seducción entonces están guardando prisión y han sido condenados por la sociedad, por los medios de comunicación. Y qué bueno que usted menciona la menor o el menor. Claro, porque lo hemos tenido, hemos sometido damas. Porque volvemos un poquitito atrás. Damas, sí. Pero eso casi siempre no sale a la luz pública, o los casos son no muy frecuentes o son no deben salir muy porque escasos. Se protege el artículo 26 de la ley 136-03, que es el actual vigente para la protección de los niños, niñas, adolescentes, prohíbe desarrollar la imagen. Pero en este caso, que se dé que sea una mujer que seduzca a un menor, ¿el caso se da en una familia, una profesora? Los profesores. Los profesores casi castigo, siempre. ¿no? Casi siempre son profesores. Casi siempre son profesores, sala de tarea, domésticas, jardineros, gente que son... Licenciada, pero yo decía, ¿verdad? Que qué bueno que usted menciona eso, porque a veces la gente solo se va para un lado. Familiares, exacto, los familiares. Los familiares Terrible con los cercanos. familiares. La gente se va para un lado y siempre hablan de la niña, de la niña. Y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Lo que pasa es que la política de Estado en la República Dominicana es proteger por estadística a los que son más víctimas. Por ejemplo, la mujer por estadística es más víctima del hombre, pero eso no quita que hay mujeres agresoras, igual que hay mujeres seductoras que seducen a adolescentes, a niños y tienen relaciones con ellos. Ya la mentalidad de la República Dominicana y de los dominicanos ha cambiado, ya no se acepta, las madres ni los padres, que les educan a sus varones tampoco. En los tiempos de mi padre y mi madre, licenciada, por ejemplo, como que se prestaba mucha atención al cuidado de la niña, pero como que al varoncito, como que no se le prestaba. Ahora es distinto. Ahora se le cuida tanto al niño como a la niña, y yo creo que es lo correcto. ¿Qué dice Sí, usted? es así, y se le cuida también de ambos del mismo sexo y del sexo contrario. Antes era solamente exclusivo con el sexo contrario, ahora no. Ahora se cuida más, se protege más porque tenemos los ojos más abiertos, y la teoría es que no nos quedemos callados si sabemos de alguna seducción o de alguna violación que esté pasando dentro de la familia o fuera de la familia. Creo que siempre han pasado. De los casos que se conocen, doctora, que usted maneja así, al dedillo, ¿dónde está la relación, la correlación del porcentaje en términos de casos conocidos así entre las niñas y los niños? ¿Cuál está más alto, más elevado? No, hay un 90% que son a las niñas que se le abusa y un 10% a los niños varones. Licenciada, bueno, vamos a tocar el tema migratorio. Cuéntenos, después, la pandemia mantuvo como frisado los diferentes consulados. Ya que la pandemia no ha pasado, pero como que ya la gente como que está más tranquila, volvieron las actividades consulares, abrieron sus puertas, y cuáles programas se están llevando a cabo ahora. ¿Se están llevando presencial o digital? ¿Cómo se están realizando? Europa y Canadá siempre ha sido por paquetería, se manda el paquete, incluso Canadá no tiene en República Dominicana un consulado, ellos lo remiten a México y dura de 4 a 6 semanas para responder. El consulado de Canadá está cerrado, es el único consulado ahora mismo que tenemos en República Dominicana cerrado completamente, o consulado no, porque no tenemos consulado, sino donde se lleva la paquetería para que sea instrumentado a México. Está cerrado hasta finales de abril por disposición de la monarquía en Canadá. Sabemos que Canadá es una monarquía de Inglaterra, es una población
que se rige por la reina, y ellos están cerrados a entrar y salir a sus ciudadanos. Y le están poniendo una cuarentena de varias semanas al que venga por su propio riesgo y pagando algunos $2,000 para poder permanecer aislado. Sin embargo, esto no pasa con Europa. Europa hace mucho tiempo que abrió la paquetería y está otorgando las visas, ya sean visas de la comunidad, como se le llama la residencia, o sean las visas de no emigrantes, como son las de turista, estudio, etcétera. Por otra parte, tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos no estuvo cerrado. Estados Unidos tenía suspendido lo que era la entrevista ordinaria. Ellos seguían entrevistando, pero de forma extraordinaria, los casos que eran de emergencia. Pero ahora mismo, el 24 de febrero, tenemos la revocación de la orden ejecutiva de Donald Trump que suspendía toda entrevista ordinaria porque estaba suspendido la Green Card, las personas que iban por residencia, y estaba prohibido también, suspendido, las entrevistas presenciales para los de visa de no emigrante, como es la visa B1, B2 o visa de paseo, o visa de estudiante o visa de periodista. Todo eso estaba suspendido supuestamente hasta el 31 de marzo del presente año. Pues Joe Biden motivó muy bien y revocó estas ordenanzas diciendo que esto le afecta a la familia que vive en los Estados Unidos y le afecta a los negocios y a la producción de los Estados Unidos, y que él entiende que ya esto debe ser revocado y que no se debe tener excusa de que se está protegiendo a los trabajadores de los Estados Unidos con esta decisión. ¿Cree usted, Jacqueline, que estas medidas fueron motivadas por motivos de la pandemia o para limitar el acceso de ciudadanos de otros países a los Estados Unidos, todas estas medidas? Entiendo que tuvo ambas cosas. Lo que sucede es que al declararse la emergencia, Donald Trump pudo gobernar mediante decreto presidencial y no tenía que pasar al Congreso, y se aprovechó para devolver de la frontera a 6,800 y pico de personas que trataron de ingresar sin necesidad de pasar por un juez migratorio, y aprovechó para expandir todas las suspensiones, y 15 países de Asia, musulmanes, etcétera, también le suspendió completamente los consulados. Y entendemos que hay de ambas cosas. Hay de la pandemia, que se quería proteger los Estados Unidos, pero también tenemos el ingrediente que Donald Trump insistía en que los inmigrantes no llegaran a Estados Unidos, y si llegaban, que no fueran de manera legal. Una de las cosas que dicen algunos sectores de diversos países es que precisamente la salida de Donald Trump del poder de los Estados Unidos se debió en parte a esas medidas tomadas en detrimento de esa gran población inmigrante hacia los Estados Unidos, y que hoy por hoy están llenos de familias allí con poder de decisión, incluso del voto. Ahora Joe Biden trae una esperanza nueva a esa población inmigrante. Y bueno, qué bueno que la hemos invitado a usted en el día de hoy, porque precisamente este pueblo dominicano sabemos que tiene muchas preguntas, muchas cuestionantes, y vamos a nosotros a irnos a una pausa ahora de nuevo, pero al regreso yo quiero, licenciada Jacqueline Jiménez, que entremos a esta parte, porque usted hablaba de algunos consulados cerrados, otros semiabiertos, otros abiertos, pero el pueblo dominicano está un poco confundido. Al regreso yo le voy a hacer una pregunta para que entonces desarrollemos por esa parte. Usted, no, amables amigos televidentes, mantengan la sintonía, que este espacio se torna más interesante. Ay, si yo tuviera visa, me fuera para Nueva York, Canadá, Londres, España, Francia, Alemania. Tranquila, ¿quieres viajar? No juegues con tu inversión, habla con nosotros. Bufete de Abogados, licenciada Jacqueline Jiménez. Los expertos en migración. Llámanos, nosotros tenemos la solución. 809-567-8825.
Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Hacia el Futuro TV. Seguimos conversando con la licenciada Jacqueline Jiménez, quien es experta entre muchos aspectos, pero sobre todo en asuntos migratorios, que yo sé que es un tema que le apasiona mucho al pueblo dominicano, porque casi siempre tiene una inquietud, una pregunta que hacer, porque dicen que todo el mundo tiene un hermano, tiene un primo, tiene un amigo fuera del país, y sobre todo, Jacqueline, en los Estados Unidos, que tenemos, bueno, una comunidad de más de 1 millón de dominicanos. Cuéntenos cómo benefician estas medidas a la población, a la comunidad dominicana, sobre todo aquellos que andan buscando obtener una visa o que tienen un asunto pendiente, como un asunto de residencia, ya sea por esposo o por familia. Nos beneficia en la agilización de los procesos. Hay procesos de personas que ya se habían hecho todas las pruebas de laboratorio, se habían puesto las vacunas, y eso va a tener que ser pagado de nuevo y volver a programar las citas para poner la huella y también para la entrevista. Nos beneficia agilizando la economía, porque muchas personas que compran vuelos, maletas, compran sus abrigos aquí, pues también agiliza la economía dominicana. Y la reunificación familiar, se dijo hoy en el Listín Diario que hay 40,000 dominicanos que estaban en espera de la apertura de las entrevistas en el consulado americano para poder obtener su visa de residencia. Sabemos que en un proceso de residencia que tiene 3 pasos, primero el envío de los documentos, y cuando te mandan la primera carta que tiene el número de que esos documentos fueron válidamente recibidos. La segunda etapa, cuando ya el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés, le dice que está aprobado y que lo envió al NVC, National Visa Center. Y el último, que es UCIS, que es quien programa la cita para el cónsul. Pero la determinante es UCIS, porque a considerar del cónsul es que le otorgan la residencia o no a una familia, o pueden disgregar si alguno cumplió los 21 años de edad y no había sido aprobada la residencia, pues ese de 21 años en adelante se queda si está siendo arrastrado por una residencia. Entonces, ¿en qué nos beneficia? Muchísimo nos beneficia. Fíjate que el viernes pasado, cuando se anunció el asunto de la revocación, las entrevistas para visado B1, B2 o visado de no inmigrante estaban para el 23 de julio. Pues luego, ese mismo día en la tarde, lo pusieron para el 26 de mayo. Y esperamos que para la semana que viene, en la medida que ya el consulado anuncie que está aperturado para entrevista, van a bajar mucho las fechas en que usted puede programar su entrevista. Jacqueline, ¿qué pasa cuando una familia es pedida? Por ejemplo, en este caso para los Estados Unidos, en el momento de que se someten los documentos, hay niños menores, y luego se tarda, por ejemplo, en el caso de los hermanos, que se tarda 12 hasta 13 años. 14 años. 14 años, 4 meses y 24 días. ¿Qué pasa con con los hijos que eran pequeños y que ya son adultos? Lo que ocurre es que hay una ley de protección a los menores de inmigrantes, y esta ley dice que si fue aprobada la visa de residencia antes de cumplir los 21 años, aunque tengan 21 al momento de viajar, se pueden ir con la familia. Pero si han cumplido los 21 años antes de que sea aprobado, es decir, antes de que salga del DHS y llegue al National Visa Center, se quedan. La buena noticia es que desde que tengan su residencia, los padres lo pueden pedir, y como ya el Departamento de Seguridad Nacional los ha chequeado a esos menores, que eran menores, se pueden ir de 3 a 4 meses en la petición de los padres que han viajado, si son solteros. Si son casados, pues hasta que no se hagan ciudadanos, los padres pues no lo pueden pedir. Jacqueline, licenciada Jacqueline,
yo sé que el pueblo dominicano, porque nosotros somos un país pintoresco, y cuando se habla de migración, de visado, de residencia, De viajar. Ay, viajar. La gente se remonta y se transporta, se traslada. Y yo sé que muchos dominicanos en sus hogares ahora deben estar haciéndose muchas preguntas. Por ejemplo, hablábamos de que los consulados que han estado cerrados, que operando un poco a medias. Yo quiero que usted le diga a la gente qué está pasando, sobre todo ahora, con el consulado de la República Dominicana, el americano en la República Dominicana, con relación a la gente que quiere ir, que quiere saber si ya eso se aperturó, si se está trabajando normalmente o dónde se está trabajando y cuáles son los mecanismos que hay que hacer para cumplir con esos requisitos, ya que imaginamos que en su oficina usted tiene que tener muchísima gente consultándole esas cosas. Así es, pues del 19 de marzo hasta el 15 de julio estuvo completamente cerrado, no estaban aceptando en la plataforma ninguna petición de visado de no emigrante. Luego el 15 de julio aperturaron y comenzaron a recibir las solicitudes que se hace creando una cuenta que se le llama perfil en la plataforma de UCIS en la República Dominicana. Se llena un formulario de solicitud que se llama DS 160 y luego usted, cuando paga, tiene derecho a programar una cita. Las citas se estuvieron programando y la estuvieron cancelando. Ahora, ¿qué está pasando? Con esto que revocaron la resolución, ¿qué ocurre? Que ya le están mandando correos electrónicos y escribiéndoles mensajes en sus teléfonos diciendo para cuándo la embajada americana le programó su próxima cita. Ya las cartas donde van a decirle el preaviso, el famoso preaviso de que ya usted se puede hacer los análisis o si ya se lo había hecho, cuál es el paso a seguir, ya están llegando. No tenemos el consulado 100% abierto hasta que no lo avisen oficialmente. Entiendo que para los próximos días, la próxima semana, pues ellos van a estar avisando ya que esté totalmente abierto. Nunca estuvo cerrado, estuvo suspendida la entrevista personal porque usted podía solicitarle visa a sus niños menores de 13 años si uno de los padres tenía visa, todavía lo puede hacer. Podía renovar su visa si su visa no implicaba que tenía vencida más de 24 meses y no necesitaba entrevista. Usted podía renovar pasaportes americanos, usted podía renovar residencias, usted podía pedir la certificación de que está en proceso de renovar residencia para poderse ir. Yo sé que en estos momentos hay mucha gente que se está preguntando, pero ¿y por qué nadie me dijo eso? Y yo tuve que esperar y tanto no lo tiempo sabía, pensando que quizás no había ningún tipo de posibilidad. Licenciada Jacqueline Jiménez, a la gente que se le venció la visa durante la pandemia, por ejemplo que tenía una visa múltiple de 10 años renovable, ¿qué tiene que hacer? Es la única visa, la de 10 años, que se puede renovar. Las otras visas son de aplicación. La visa de periodista, si te la dan por 2 años, tú no vas a ir a renovar esa visa, sino que cuando tú tengas un evento, tú vuelves y aplicas como por primera vez. Entonces la única visa que se renueva por 10 años más es la B1, B2 o la B1 o la B2. La gente la combina, pero es B1 o B2. Entonces, esta visa tiene hasta 24 meses para que usted someta la documentación sin necesidad de usted tener entrevista con el cónsul y simplemente poniendo la huella previa cita en Galería 360, lo que se llama VAC, Visa Center Application, VAC, por sus siglas en inglés. Entonces, si usted tiene la visa vencida, ahora mismo revise cuánto tiempo tiene y antes de que vaya a cumplir los 24 meses, programe su cita y rompa esa prescripción para que no tenga que hacer su proceso de visado como si fuera por primera vez y tenga que ir a la entrevista de un cónsul. Bueno, señores, antes de irnos a la pausa, vamos a dejar una pregunta en el aire a la licenciada Jacqueline Jiménez. Si una persona obtuvo 10 años de visa
y no viajó nunca a los Estados Unidos, ¿qué problema puede tener? Nos va a responder luego de esta pausa, licenciada. Así es que mantengan la sintonía porque ustedes también sabemos que están haciendo esas mismas preguntas desde sus hogares. Ay, si yo tuviera visa, me fuera para Nueva York, Canadá, Londres, España, Francia, Alemania. Tranquila, ¿quieres viajar? No juegues con tu inversión, habla con nosotros. Bufete de Abogados, licenciada Jacqueline Jiménez. Los expertos en migración. Llámanos, nosotros tenemos la solución. 809-567-8825. Conversamos en este domingo con la licenciada Jacqueline Jiménez, experta en migración. Y antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta en el aire. Licenciada, preguntábamos a aquellas personas que obtuvieron una visa de 10 años, ¿verdad? Y que nunca viajaron a los Estados Unidos en esos 10 años, se le venció la visa. ¿Cuál es el riesgo, si hay alguno, o qué pasa con ese tipo de personas? La Embajada de los Estados Unidos es un país capitalista, capital, el tío Sam, el dinero. Si le dieron una visa a usted, es para que usted vaya a gastar a los Estados Unidos, se coma un McDonald's, vaya al Central Park, pague para ir a los diferentes museos, etcétera. Si usted no le dio uso, no generó dinero esa visa. A ellos no les conviene tener personas con visa que no le generen ingresos. Pero si usted no viajó porque tuvo un gran problema, que no pudo viajar. De salud, por ejemplo. De salud, por ejemplo. Usted en su renovación, en el llenado, en la única parte que permiten escribir, que no es selección múltiple, es donde están los ingresos. Yo fuera usted, aprovecho y pongo los motivos ahí para tratar, de que me renueven la visa que yo no le di uso. Pero, y si es un hijo dependiente, por ejemplo, de una familia que no tiene ingreso per se, sino que le dieron esa visa porque los padres han cumplido con los requisitos y se le venció a ese niño por alguna razón de salud o lo que fuere, y entonces no tiene ingresos aún de manera personal. Ese es muy delicado porque hay que demostrar que está estudiando, que está trabajando, pero que no se va a poder costear su viaje y tiene que seguir dependiendo de los padres hasta los 27 años aproximadamente. O sea, poner donde dice ingreso, poner lo que ingresa, porque tampoco es que no trabaje, tiene que trabajar, justificar, pero poner que quienes van a pagar son los padres o el padre que más ingreso tenga y llevar los bienes del padre y a escribir ahí, como es una renovación, poner más ampliamente motivos por el cual no se quedaría en los Estados Unidos. Siempre es un riesgo. La gente dice, no, porque me la tienen que renovar. No le tienen que renovar nada, usted no tiene ningún derecho adquirido, todo depende de un buen llenado. En el caso de la gente que va por primera vez, una muy buena entrevista, y hay una parte que son los requerimientos que dice la ley INA en el artículo 214b, que es arraigo familiar, arraigo económico y arraigo moral. Mínimo tiene que tener uno de cada cosa, porque yo puedo tener muchísimo dinero y no tener familia ni motivos para volver para acá, y yo me llevo mi dinero para allá y me quedo de manera irregular. O yo puedo tener muchísima familia, 10 niños menores de edad, pero no tener un chele. Entonces yo voy a ir para allá a trabajar para que esos niños coman. O yo puedo tener familia, tener dinero, pero haber estado preso, porque ese dinero es producto de la corrupción, por ejemplo. Entonces no tengo arraigo moral, ando escondiéndome de la justicia. Para decirle la verdad, hasta una gente que tenga multa no le otorgan la visa americana. Porque si usted tiene multa, usted no le dan papel de no antecedente penal. Y ellos están concatenados con todas esas plataformas de la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Dirección General de Prisiones, la Jurisdicción Judicial,
todo eso está concatenado gracias a la internet y usted no puede engañar a los cónsules. Lo recomendable sería que una persona viaje, aunque sea una sola vez, antes de que se le venza. Lo ideal es que como usted juró ante ese departamento bajo perjurio, cuando llenamos un formulario, estamos jurando bajo perjurio, que lo que decimos ahí lo vamos a hacer. Y para usted solicitar una visa tiene que decir que tiene un viaje programado para X fecha y que además a qué ciudad usted va. Se puede justificar también. Entonces lo ideal es que usted dentro del mismo año que le fue otorgada su visa, usted viaje al estado que usted dijo que iba a viajar. Si yo dije que iba para el Kennedy, para Nueva York o Newark, yo no me puedo aparecer por Puerto Rico. Por ese solo motivo a mí me pueden cancelar mi visa al llegar a territorio americano. Porque usted lo están esperando por un puerto, un aeropuerto, un lugar, y usted no se puede aparecer por otro porque ellos en la pantalla les sale lo que usted llenó y lo van a interpretar de que está haciéndolo así porque tiene algo que esconder. Jacqueline, ¿qué hacer para obtener la visa por primera vez? Hay personas que no califican, pero quieren visitar, conocer. ¿Qué tienen que hacer esas personas para llenar los requisitos y que le den el visado? Te lo voy a resumir. Tienen que organizarse legalmente, porque hay personas que tienen sus cosas muy dispersas y que no las tienen a su nombre. Y si yo no tengo una casa a mi nombre, no tengo nada, porque hay una jurisdicción inmobiliaria que le va a decir al cónsul que no tengo casa. Si yo digo que tengo carro porque mi primo me lo presta o porque yo lo compré a nombre de mi primo, pues no tengo carro si no tengo una matrícula. Lo primero que debes hacer es transparentar tus bienes, mover dinero en la cuenta bancaria. ¿Y quiere ir solamente? No, porque es que la persona que no trabaja, no tiene casa, no tiene carro, no tiene ahorros, no tiene familia, no tiene derecho a ir de Mucha gente vacaciones. van a aventurar a ver si se la dan. No recomiendo que vayan a aventurar porque dañan el récord migratorio. Cada vez que a mí me rechazan una visa, una solicitud de visa, yo tengo que llevar el doble de los requerimientos la próxima vez que yo vaya. Entonces yo me voy a estar dañando mis requerimientos. A menos que haya algo que está pasando que por eso es que no me la dan. Yo tenía un caso de un señor que fue 7 veces y con nosotros fue la número 8 y se la dieron. ¿Y qué le estaba pasando a él? Que su esposa dio a luz en Estados Unidos y no pagó el parto. Entonces cuando decíamos, pero él califica ¿y por qué no se la dan? Y fue por eso, cuando nosotros pudimos ver de qué era lo que le preguntaban cuando iba al consulado, determinamos que era por eso, intentamos pagar el parto, nos contestaron que no lo podíamos pagar y con esa contestación y muchísimas otras preparaciones que le hicimos al caballero, él pudo obtener su visa después de haber ido 7 veces e incluso en el canal de YouTube Migración con Jacqueline, ustedes pueden ver ese lindo testimonio de lo feliz que estaba ese señor. Y luego se le consiguió a la misma esposa que por el mismo motivo 5 veces ya más le habían negado la renovación de su visa o el otorgamiento nuevo de una visa por ella haber dado a luz sin pagar en los Estados Unidos. Como el caso del señor, hay muchísimos casos de que mi mamá cuando yo estaba chiquito se casó con un puertorriqueño, me entraron en unos papeles y a ella le dijeron que ese matrimonio era fraudulento porque era por negocio y ya yo estoy castigada. Siendo chiquita, sin saber que mi mamá fue que hizo eso, de casarse por negocio, o que le dijeron que fue por negocio. Entonces, hay muchas cosas que la gente tiene que entender antes de ir a buscar una visa. Ir a buscar una visa no es usted comprar una receta en la farmacia. Ir a buscar una visa es usted prepararse de 3 a 6 meses. Todavía hay gente, licenciada, que dice, bueno, yo voy a buscar visa, no tengo nada, pero entonces voy a permitir o voy a pedirle, a solicitarle a un familiar, a un amigo, que me deposite un dinero en una cuenta en el banco para yo ir a buscar visa. Eso funciona. Eso es válido, eso sí funciona. Si usted esa misma cuenta la ha mantenido moviendo por lo menos 60,000 pesos por todos los ingresos al mes. Pero si usted mueve 5,000 o 0 pesos y de repente aparece con 1 millón de pesos, no lo van a creer. O sea, todo tiene que ser lógico. Hay mucha gente que de repente aparecen con una suma y tiran la aventura y luego la suma otra vez se disuelve porque ya como que se le devuelve a la... Es que yo no estoy de acuerdo con tirar aventura. Aventura es un grupo musical. Yo estoy de acuerdo en que la gente se organice
y que como la visa es un asunto de requisito, usted vaya donde un experto o experta como yo y le puedan decir cuáles son los requisitos que le faltan, le haga el acompañamiento para que usted obtenga los requisitos y luego lo entrene para tener una buena entrevista. A propósito de experta, ¿dónde la gente le puede localizar, seguir, cómo la puede contactar? Háblanos de eso. Estoy en el 809-224-8018, 809-224-8018 en todas las redes sociales, Migración con Jacqueline. Si quieres ir personal y tomarte un buen café, pues estamos en Diamond Mall, local 20A, aquí mismo en Arroyo Hondo, Distrito Nacional. Damos consulta virtual, le mandamos por dónde puede hacernos el pago y ha dado muy buen resultado, sobre todo con las personas que tienen familiares fuera y que quieren hacerlo de manera conjunta. Te recomiendo que si te hace falta información, pues la busques. Tienes derecho también a lo que en estos teléfonos, a escribirnos y hacernos una o dos preguntas completamente gratis. Lo que no podemos es hacerte la consulta gratis, pero una o dos preguntas te la podemos responder. ¿Cuál es el averaje que tiene la licenciada Jacqueline Jiménez con relación a los casos que trata? De 10, ¿cuánto es el averaje aproximadamente? 8. ¿no? 8. Pero entonces estamos muy bien en ese aspecto. La gente tiene porque nos reservamos, aunque usted quiera ir al consulado, nosotros nos reservamos a quienes le preparamos la documentación. Si yo no le recomiendo ir, yo no le lleno el formulario. Eso significa esa consulta. Le daña también, el crédito. Me daña mi récord. O sea que usted tiene también la sinceridad como profesional me ha tocado de decirle a la gente que quiere una consulta, decirle, mire, usted no califica, ahora tiene que esperar tal tiempo, Pedro, y no lo engaña. Sí, pero yo no le digo como otras, un boche ni nada de eso. Yo lo que le digo, mira, tú tienes que hacer esto y aquello. Yo le doy la recomendación. Bueno, señores, vamos a darle las gracias a nuestra invitada Jacqueline Jiménez por habernos orientado de este tema tan importante y recuerden que tienen una nueva cita con nosotros el próximo domingo. Bye, bye. Hasta la próxima.